Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga, muy contentos de estar de vuelta con ustedes en este estudio maravilloso de la Palabra de Dios, estudiando nuestra guía de estudio a temas del Evangelio de Juan. Ya en la semana número 11, increíble, estamos estudiando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este domingo 8 de diciembre estamos más que felices de poder contar con su presencia, estar ahí con sus radios, estar ahí en sus camitas, en sus casas, en su carro, almorzando. No sé en qué lugar se encuentran, pero muchísimas gracias por ser parte de este programa de Radio Amanecer en Estudio. Pastor Matos, ¿cómo te sientes hoy, 8 de diciembre? Bueno, pastor, contento. Vemos cómo Dios ha guiado nuestra vida, cómo Dios ha bendecido también a cada uno de los miembros de nuestra familia, cómo Dios bendice su iglesia, cómo Dios hasta aquí nos ha cuidado y guiado a cada uno de nosotros. Es por eso que este sábado 21 de diciembre estaremos yendo a su iglesia, a su templo, agradecidos para entregarle no solamente una ofrenda, continuar dándole nuestro corazón para que Él continúe haciendo morada completa en cada uno de nosotros. Bueno, pastor, yo quiero darle las gracias a una persona llamada Juana Félix, ¿cierto? Juana Félix. Muchas gracias por el pastel de zanahoria, creo que era. Sí, muy bueno. Sí, muy sabroso, muchas gracias. Me dijo que te iba a enviar uno a ti después y le dije que no, porque el que cumplía el año era yo. Y yo compartí, iba a compartir contigo la mitad o parte de lo que... De hermana, no escuche y así eso. Cumplí, hermana, no escuche eso. ¿Te que gustó, el pastor verdad? dijo. Y veo que estás dando agradecimiento. Estaba muy sabroso, pero no escuche eso que él dijo de que no me mandaron a mí. Eso no lo escuche. Así que ejecute. Muchas gracias. Sí, por cierto, a todos los oyentes, Mato lo único que me dio fue lo que la hermana Félix mandó, pero no me dio nada más. Quiero que quede eso en acta. Pero como quiera yo lo quiero, no hay ningún problema. Quiero agradecer a la hermana Juana Félix, a su hija Rosana, a toda esa familia tan especial allí en la iglesia de Jericín, del distrito del Almirante. Y quiero agradecer también en estos días estuve compartiendo también con los hermanos de Boca Chica, Boca Chica 2, allí en Los Tanquecitos. Un abrazo para ellos. Y también agradecer y saludar a los hermanos de Osama, con quienes también he estado compartiendo en estos días. Que la gracia de Dios nos acompañe, nos bendiga y nos ayude cada día a seguir cumpliendo con el propósito de Él, llevando el mensaje de salvación a todo tiempo. Bueno, tenemos una hermandad maravillosa, muchos oyentes tan especiales, a todos que el Señor les bendiga en esta hora y les invito para orar, por favor, para iniciar nuestro estudio en este momento. Querido Padre, gracias te damos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que nos salva, que nos bendice, que nos transforma. Hoy suplicamos que como cada día podamos aprender nuevas lecciones de vida, podamos ver tu gran amor que nos salva y nos restaura. Así que acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, no debo olvidar también saludar a los hermanos de Boca Chica 4, con quienes también he estado compartiendo durante estos días el mensaje de salvación de la palabra de Dios. Un abrazo para ellos. Excelente. Y en Boca Chica tiene que haber mucho pescado, Pastor Matos. Sí. Sí, es una zona bendecida, muy zona bendecida. Esos años que estuve de pastor allí fueron de mucho comer pescado. Interesante. Bueno, hay un texto, pastor, que necesitamos aprender durante toda esta semana, el texto de Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Presenta la palabra de nuestro Dios. Es el texto para memorizar durante esta semana. Hoy, pastor, estaremos estudiando el Padre Celestial. Hay un pensamiento introductorio que usa el escritor cuando dice: el Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, empezando por nuestros orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1.
Lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon el universo, incluidos los seres que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida, y lo más especial de esa creación fue la humanidad. El propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Desafortunadamente, Lucifer trajo el pecado a este mundo. El pecado es, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación con Dios. Representa de forma distorsionada quién es Dios. Por eso, Dios el Hijo asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Gloria a Dios, pastor. Dios se dio a sí mismo en su Hijo Jesucristo. Y cuando el Hijo pendía de la cruz, estábamos viendo allí realmente al Padre entregando a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Es la mayor revelación. Por eso Jesús en más de una ocasión dijo: el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo no hago las obras por mi propia cuenta, sino por aquel que me envió. En ese aspecto humano de ese Jesús sometido a la voluntad del Padre, que vino a cumplir un propósito, vemos claramente a ese Dios obrando, guiando la vida de su Hijo para que realmente cumpliera el propósito de haber venido a esta tierra, cumplir su voluntad y ser un cordero muerto para traer esperanza y salvación a todo el género de la raza humana. Bueno, hay una función clara que la Biblia presenta, o varias funciones que presenta el Evangelio de Juan, que el Padre realiza según los textos que tenemos aquí en lista en nuestra guía de estudio. Pero antes de leer, tal vez aclarar algunas cosas, pastor, rápidamente. Si algo Satanás se ha empeñado de alguna manera u otra, es distorsionar la imagen de Dios. O sea, si hay un propósito que el diablo siempre ha buscado, incluso desde el mismo origen de su pecado, ha sido hacer que las personas e incluso los ángeles que cayeron y los ángeles que no cayeron, que era el plan de Satanás, era distorsionar la persona de Dios en nuestras mentes. La idea del diablo era presentar a un Dios cruel, a un Dios tirano, a un Dios al que nadie se le puede resistir en cuanto a lo que él dice, a un Dios injusto, a un Dios que no era veraz, a un Dios que falseaba las cosas, y era el concepto que el diablo quería vender en las mentes de los ángeles, repito, tanto los que cayeron, que los convenció, como aquellos que no cayeron, y también trajo la misma duda a nuestro mundo. Cuando usted lee Génesis 3, usted ve a un Satanás que toma la posesión de esta serpiente y a través de ella quiere presentar a un Dios mentiroso, a un Dios que está ocultando cosas a sus hijos y a un Dios que simplemente no nos permite ver las realidades como son, un Dios que nos oculta las cosas. Y Satanás ha tenido mucho éxito con esto y ha vendido la imagen de un padre, de un Dios padre que es cruel, de un Dios padre que es un tirano, de un Dios Padre que se mofa en el sufrimiento de los otros. Solamente pensar en lo que la mayoría de gente cree hoy en el mundo cristiano, el tema de un infierno que ahora mismo está encendido y donde la gente se está quemando y sufriendo. Solamente llegar a pensar en la idea tan grotesca de pensar que Dios mantiene a un ser con vida por la eternidad simplemente para que sufra. Es simplemente pensar en un Dios que es inmensamente cruel. O sea, es pensar que Dios es peor que yo. Porque yo que soy malo y usted que es malo, no creo que sea capaz de usted agarrar a su hijo y mantenerlo vivo simplemente para que sufra por la eternidad. Usted que es malo, yo estoy seguro que no lo haría con su hijo. Y nosotros, o no nosotros, hay personas que creen que Dios es capaz de tener a un ser humano desde el tiempo de Adán. Pensemos en Caín, el primer hombre que muere sin Dios. Pensemos en ese Caín que se pierda, que Dios lo tiene vivo por más de 6,000 años, Pastor Matos, quemándose en un infierno. Chicharrándose y sufriendo cada cosa, gusanos comiéndoselo todo el tiempo, por 6,000 años, y eso será por la eternidad. O sea,
y Dios mantiene a las personas con vida para que sufra. Pensar en un Dios así, hermanos, es estar muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña. Es un cuadro muy grotesco de lo que la Escritura presenta acerca de un Dios que nos ama, de un Dios que nos entiende, de un Dios que es paciente con nosotros, de un Dios que ha corrido y sigue corriendo tantas millas con el fin de salvarnos. O sea, la Biblia no presenta a un Padre celestial de esa manera. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Fue Dios quien dio a su Hijo. Y Él es en su infinito amor. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre mismo nos ama. Y esos textos que aparecen allí en el Nuevo Testamento nos han de hacer entender y ver el amor de Dios, la obra del Padre en favor de la raza humana. En la encarnación de Jesús dice claramente que el Espíritu Santo vendría sobre él, sobre ella, para que el santo ser que sería engendrado de ella sería llamado Hijo de Dios. Ahí vemos claramente la obra de Dios el Padre. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sí, esa obra trinitaria, esa obra en esta parte del Padre, obrando en favor de la raza humana, se hace clara en todo el derrotero del Nuevo Testamento. Vamos a leer los textos que aparecen aquí en la guía de estudio, precedido de una pregunta que nos dice qué funciones del Padre describen los siguientes textos. Vamos a leer estos textos, los cuales están todos en el Evangelio de Juan. Voy a leer el que acabo de mencionar, Juan 3:16 y 17 y Juan 6:57. Luego el pastor David Uribe leerá 5:22 y 5:30 y así sucesivamente. Juan 3:16 y 17 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice San Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Interesante que se presenta un Padre que envía a su Hijo. O sea, una función que se presenta es el Padre que manda a su Hijo. Esos son términos antropomórficos, pastor. No los regaló, pastor. No sí, fue algo... Sí, y cuando vemos aquí estamos hablando de un concepto antropomórfico. Es decir, se le está dando a Dios cualidades humanas. Se está hablando de Dios como si fuera un ser humano, un padre que está dispuesto a mandar a su Hijo. Yo tengo 2 hijos. El pastor Mato tiene 3 hijos. No habría forma de entenderlo fuera de ahí, pastor. Exactamente. Si yo en mi humanidad me pongo a pensar qué es yo entregar a un muchacho, yo agarrar a mi hijo y mandarlo, y yo sabiendo para qué lo estoy mandando, no es un mandado para que va a regresar a mí igual, no. Estamos hablando de mandarlo a morir, de mandarlo a sufrir. Entonces el padre está dispuesto a despojarse de lo más grande que tiene, porque lo más grande que tiene un padre es su hijo. Así es. Entonces usted se despoja de su hijo con la finalidad de entregarlo. El segundo texto que aparece acá está en Juan 5:22 y Juan 5:30. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Note que Juan 5 está presentando 2 elementos interesantes. Un padre que está concediendo al hijo la función de juez y un hijo que está asumiendo la función del juez bajo la voluntad del Padre. O sea, todo lo que él hace lo está haciendo en concordancia con la relación estrecha que guarda con el Padre y en los juicios que obviamente ejecuta. En esa sumisión dentro del contexto del plan de salvación, exacto, como el Hijo se somete a la voluntad del Padre y viene a este mundo a cumplir ese eterno propósito para salvar a la raza humana. Juan 6:32
Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí Jesús está enfatizando que así como en el Antiguo Testamento Moisés le dio pan, guiado por Dios, cuidó de su pueblo, ahora en la persona de Jesús, Dios le está dando pan nuevamente, pero no un pan que perecerá, no un pan del cual volverán a tener hambre. El pan que el Padre les está ofreciendo es la dádiva de su único Hijo, como ya leímos en Juan 3:16, para darnos vida eterna. Por lo tanto, comer el verdadero pan es entrar en esa relación íntima, estrecha con nuestro Dios, y a través de esa relación es que el ser humano obtiene la vida eterna. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nuevamente vemos aquí en San Juan 14 esa relación, esa obra del Padre obrando a través de su Hijo para que el ser humano pueda realmente cumplir el propósito. Por eso Él no vino a hacer su voluntad ni a hacer su obra, sino la obra de aquel que lo envió, el Padre, para la raza humana. Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hay esa relación dinámica entre el Padre, el Hijo, entre los miembros de la deidad, que podemos verla claramente en todo el ministerio que Jesús desarrolló en esta tierra. Así es, pastor. Bueno, el siguiente texto es Juan 6:45. Dice la palabra, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Presentando nuevamente el tema de la relación, pastor, estrecha entre Jesús y Dios Padre, presentando la igualdad entre la palabra de Jesús y la palabra del Padre, enseñando cómo las palabras del Padre precisamente guían hacia el Hijo. Es todo un cuadro perfecto, armónico de relación entre estas personas de la divinidad. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí Jesús está enfatizando de manera clara la elección, y era que en aquellos tiempos era costumbre de los discípulos elegir a sus maestros, a sus líderes, para ellos seguirlo. Pero en el caso de Jesús, Él fue quien eligió a sus discípulos, y por eso les está enfatizando que esa elección de ellos fue de Él y no de los discípulos hacia su maestro. Y claramente esa elección nos dice de manera enfática que cuando pidamos algo al Padre, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo ha de dar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, estamos aceptando hacer su voluntad, ya no la nuestra. Cuando nosotros hacemos algo dentro de la voluntad de aquel que nos eligió, para el cual vivimos, no estamos haciendo la nuestra, sino la de Él. Y cuando oramos y Él concede a nuestras peticiones, esas peticiones están en relación a esa elección que Él hizo en nuestra vida. Por lo tanto, al Él contestar nuestras oraciones, estará contestando la voluntad de Él puesta en nosotros, y es allí lo que está enfatizando, que todo lo que pidamos al Padre, porque lo estaremos pidiendo conforme al plan de su elección en nuestra vida, estará en consonancia con su divina y santa voluntad. Por lo tanto, estará siempre respondiéndola. Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Una vez más, se enfatiza que cuando pidamos al Padre, Él nos dará todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, porque para eso, Él lo dio a este mundo, para que a través de Él el ser humano pueda obtener
todo lo que necesita. Es decir, que podemos ver en Juan, pastor, que no hay un padre ausente. El concepto del padre ausente que pudiéramos vivir en la experiencia de alguien que nos escucha en esta hora, tal vez un padre que se fue y nunca más volvió, un padre que embarazó a su mamá y jamás dio la cara por su hijo, no es el cuadro que la Biblia presenta del Padre Celestial. Es un padre completamente presente, un padre interesado en la salvación de la raza humana. Un padre que expresa su amor de una manera increíble por cada uno de nosotros. Un padre que amó tanto al mundo que da a su hijo para que él muera por nosotros. Un padre que está atento a nuestros pedidos en el nombre de su hijo para él responder como siempre ha respondido. Así que estamos hablando de un padre que está dispuesto a dar, un padre que está dispuesto a colaborar, un padre que es presente, un padre que quiere intimar con sus hijos, un padre responsable, un padre que protege a su creación, un padre que está ahí dispuesto a hacer cuanto quiera, un padre que no es limitado porque es completamente poderoso. Así que gloria a Dios porque tenemos un padre. Si estamos hablando a alguien que de alguna manera ya sus padres no viven o tuvo un mal padre, porque también, pastor, en el concepto de un cuadro de un Dios airado muchas veces que tiene mucha gente, es simplemente porque estamos pensando en nuestros padres terrenales. Y si usted tal vez no tuvo la dicha de tener un padre bueno, que le amara, que le quisiera, que estuviera con usted, que le apoyara, que le aconsejara, y todo lo que tuvo fue un padre tal vez que le golpeaba, que le hería, que le hablaba mal, que abusaba de su mamá, que golpeaba a sus hermanos, y tal vez su visión de un padre es crueldad, es aburrimiento, es derroche. Yo quiero que entiendas que el cuadro de la Biblia, del Padre que la Biblia presenta, nada tiene que ver con eso. Estamos hablando del ideal de Padre, estamos hablando de nuestro proveedor principal, estamos hablando de nuestro cuidador y estamos hablando de aquel que está ahí mirando, cuidando, vigilando, atendiendo las súplicas de sus hijos. Ese es el Padre Celestial. Cuando nosotros acudimos, nos hacemos parte de la familia de Dios, nos bautizamos, nos hacemos parte de la iglesia, estamos entrando en una relación especial con ese Dios que nos conoce. Cuando llegamos a la iglesia no llegamos a un Dios extraño, a un Dios ajeno a nosotros. El Salmo 139 nos dice de manera clara que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas en que luego yo fui formado sin faltar una de ellas. Dios fue quien nos dio forma en el vientre de nuestra madre. Aún todavía ella no sabía que estábamos allí en su vientre. Ya Dios allí nos había visto. Ya Dios allí tenía un propósito para cada uno de nosotros. Por ello es que cuando llegamos a la iglesia, como ya decía, llegamos a una familia y no nos sentimos extraños, nos sentimos en familiaridad porque realmente ya desde el vientre de nuestra madre habíamos tenido ese contacto con nuestro Dios, nuestro embrión, vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas las cosas en que luego fuimos formados. El Padre Celestial tiene cuidado de cada uno de nosotros. El Padre Celestial te conoce, Él sabe por lo que estás pasando. Si tu padre te abandonó, si tu madre te abandonó, si has perdido el empleo, si estás falto de salud, si estás en alguna situación especial, Dios como buen Padre, como el real y verdadero Padre de la raza humana, está esperándote con los brazos abiertos, esperándonos para cumplir su propósito en nuestra vida. Dejemos que realmente ese Padre nos abrace en esta hora y cumpla su propósito en nuestras vidas. Muy bien presenta en ese maravilloso libro El Camino a Cristo, que por cierto, si no lo has leído, te invito a que lo hagas. Tendrás un cuadro muy interesante acerca de ese Padre Celestial en el libro Camino a Cristo. Ellen White escribe: esfuércese nuestra alma y elévese para que Dios nos permita respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle.
El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo, presenta Santiago 5:11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestras presentaciones de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiese dado la vida de su Hijo amado. Tremendo esto, pastor. Una declaración. La forma que el Padre te ama, mi amigo querido. La forma que el Padre presta atención a cada detalle de tu vida. La forma como Él se goza con tu alegría y sufre con tu dolor. Es simplemente saber que hay un Padre Celestial que nos cuida, que nos ama y que nos bendice. Hemos estudiado la lección del día de hoy, el Padre Celestial, dentro del contexto de la lección número 11 de este trimestre, que lleva como título el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el texto que tenemos para memorizar está en San Juan 14:26, que hay que aprendérselo, que hay que memorizárselo. El pastor David dice que se lo sabe. Yo tengo mis dudas todavía, pero voy a dejarle claramente este texto una vez más antes de orar. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Oremos a nuestro Padre Celestial. Dios y Padre, gracias por enviar a tu Hijo, porque en tu infinito amor, en tu gran amor, nos diste lo más preciado, tu único Hijo. Es a través de esa dádiva que hoy la raza humana puede obtener la vida eterna. Danos hoy una actitud victoriosa sobre las dificultades y que podamos cobijarnos en ti como un Padre amante que tenemos cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.